Nico, te noto un poco cambiado. ¿Podés hacer la intro para el programa de Gen Geek? Sí, vamos a hacer la intro para el programa de Gen Geek, que hasta antes de venir para acá no sabía pronunciar el nombre del programa, pero después de pasarlo 3 veces lo aprendí. El programa se llama Gen Geek. Perfecto. ¿Vamos a hacer un aplauso? Gracias. Hasta el próximo 28 de otoño a las 34 horas, donde vamos a proyectar una emisión más desde acá, desde el Quincho de Chiquito. Bienvenidos a Gen Geek. En esta oportunidad me encuentro con Clemar Sánchez Peretti, un compañero productor de la casa, Así es. y tenemos el agrado de presentar a un invitado muy particular. Estudió con nosotros en el ISCA, debo decir hace más de 20 años Más ya, de 20. pero su vida cambió rumbo, se fue a Buenos Aires y se consagró como humorista. Entre todos sus logros, ahora está muy incursionado en la música con La García. Le damos la bienvenida a Mauricio Hortac. Muchas gracias por esta invitación, chicos. Un placer compartir con ustedes el programa. Contanos sobre La García, el show. ¿Qué se trata? ¿Cuántas personas tenemos? La ¿Dónde van a hacer García las funciones? es un formato de show a modo tributo que hacemos a Charly García junto con otros 5 músicos más. En realidad 5 músicos y yo, 5 personas talentosas tenía que haber y me agregué yo aparte. Nada, somos todos fanáticos de Charly, nos conocemos hace muchos años, veníamos ensayando como a modo hobby y hace unos 2, 3 años nos pusimos a trabajar básicamente más profesional, empezamos a sacar temas, a trabajar los temas como nos gustaban a nosotros, que queríamos hacer un tributo a la versión original, como quien agarra una partitura, un guión de una obra de teatro y lo tiene que interpretar. Sí. Nosotros quisimos agarrar desde ese lado como una suerte de partitura virtual de las canciones de Charly y recrearlas en un formato tributo. Es un show que este viernes vamos a estar acá en la Sala Moreno. Aproximadamente son 20 canciones, 22 canciones de la etapa solista de Charly García. No hacemos foco en Serú Girán ni en Sui Generis, nada, sino que nos basamos más en la parte solista de Charly entre los 80 y la actualidad. Te pregunto, porque vos ya has hecho Charly. Sí, Imitando, quizás claro. un poco jugando con la exageración. Claro, sí, para sí. ¿Qué es lo distinto de tu personaje Completamente distinto, porque eso básicamente no, ahí cuando, si me viste alguna vez o lo viste que juguemos con Charly García en televisión o algo, como lo hacía en algún momento, tenía que ver un poco con esa representación más del payaso mediático, del personaje pintoresco que tenía Charly, que era divertido de ver, que rozaba lo cómico y demás, y obvio, como parte de algún staff de programas de humor y demás, eran ocupados, viste, esas cosas como para hacer humor. Pero no, este show va por otro lado, es un homenaje a su música, no hay un homenaje a otra cosa que no sea a su obra musical. Nosotros tratamos de lograr un clima García, pero no hacemos versiones personales de él, bien, sino bien. que tratamos de acercarnos a que primero musicalmente suene lo más parecido posible a un disco, o a los discos de Charly, o a versiones muy emblemáticas de algún disco quizás en vivo, pero siempre tiene que ver con una referencia tangible. O sea, esto era la canción y nosotros queremos hacer eso. Sumándole de tratar de acercarse vocalmente a, no te digo a cada una de esas etapas, pero sí te diría, yo tengo la capacidad para hacer una línea por ahí García que tiene que ver por ahí más, no sé, pensando en voz alta te diría algo más cercano al Unplugged, algo más cercano a Filosofía Barata y Zapatos de Goma, La hija de la lágrima, que por ahí también incluso éramos contemporáneos en edad, cuando Charly tenía esa edad, mi edad, estaba haciendo esos discos, entonces hay una cuestión vocal que creo que tiene que ver con eso. De todos tus personajes que has hecho, musicales, ¿no? Sí. ¿Por qué eligiste Charly de todos? No, por fan, porque soy fan desde toda la vida. A mí el rock nacional me lo abrió Charly y Fito. Si bien en casa había muchos discos, había discos ya sobre todo de Fito, tenía el 11, sí, donde estaba Once Safe, digo, pero no, se llamaba, era Giros. El disco Giros. Entonces ya conocía a Fito Páez de muy chico, muy chico, a los 3, 4 años ya había un disco de Fito en casa, pero a los 10, 12 años empecé a escuchar Charly García
y me fanaticé, fue mi primer, digamos, Y sos más artista. rebelde como Charlie. Sí, un poco. Pero no, y me fanaticé mucho con su obra y con su obra musical. Conozco mucho, no te digo conozco todo, porque hasta el día de hoy sigo recorriendo discos y buscando cosas, rarezas y qué sé yo. Pero sigue siendo como una especie de ídolo musical y es el hilo conductor que tengo con la música. Hay una referencia, viste, como que hay un puñal de Charlie que pasó a través de todos esos discos y cassettes y engancho una brochette de bandas y de voces y todo que están relacionados, sobre todo con el rock nacional. Vos, Mauricio, más que nada personificaste un montón de personajes, siempre desde la caracterización, maquillaje, pero ahora para cantar, tenés que lograr entrenar la voz. Sí, a ver, en realidad siempre laburé desde hace muchos años. Empecé a trabajar, a estudiar fuerte todo lo que era mi instrumento, porque la voz era mi instrumento. Cuando entendí que era mi instrumento, me puse a estudiar y a prepararme en todo sentido. Pero esto es un proyecto musical. Podemos dividirlo en que no tiene que ver con el humor. Acá no hay humor, acá yo no voy a hacer nada de humor, ni nada por el estilo del show. Es un show musical. Yo soy muy inquieto y suelo ir cambiando de proyectos siempre, ¿viste? Para mí los proyectos ya hago la despedida al principio y después los transito porque en algún momento siempre se terminan. Entonces, el año pasado, por ejemplo, me dediqué todo el año fue dedicado a la gira con Miguel y Chino, con Miguel del Cel y Chino Volpato, que hicimos 150 funciones, 75 ciudades en gira. Estábamos de miércoles a domingo girando un día en cada lugar. Fue muy intenso, fue una experiencia hermosa porque también... Imagínate, yo de chico alquilábamos los VHS de Midachi y decía, yo quiero bueno, algún día tratar de hacer eso. Y nunca llegué a soñar en realidad poder trabajar con ellos. De hecho, me hubiese encantado trabajar con los tres, porque para mí los tres son unas bestias, cada uno en lo suyo. Daddy fue una gran inspiración para mí, para dedicarme a lo que me dedico hoy. Los tres fueron mis pilares más importantes en la formación o en las ganas de hacer de lo que hago hoy, sin duda. Pero también ese proyecto en un momento cerró y me voy pasando. Estuve 5 años en Paraguay antes, hasta el 2023 estuve ya en vamos Paraguay. a entrar ahí. Okay. Y en otros. Bueno, me callo la boca, voy a dejar a los conductores de este programa mientras voy a hacer una oficina. No, justamente, Mauri, queremos hablar sobre todos los personajes porque nosotros todos estudiamos cine o arrancamos estudiando cine que nos gustaba esa cuestión de las películas Sí. o el show. ¿Qué fue lo que te dijo a vos, viste, chao, yo me voy a Buenos Aires porque hay algo más que quiero lograr? Actuar, 100% de la interpretación. Lo que pasa es que tuve una oportunidad de entrar en tele. Entonces decís, bueno, ¿qué hay que hacer acá? Y acá había que imitar. Cuando la tele era fuerte. Cuando había, sí, igual llegué para el postre. Mirá que cuando arranqué, yo entro a Videomatch en el 2003-2004. Lastimosamente ya también estaba medio en bajada porque duró hasta el 2006, claro, y toda la bola. Formato. Entré justito ahí cuando ya estaba terminando, pero sí y aparte también en ese momento, por ahí ustedes sabían de que yo estaba ahí, pero estaba en 3, 4 programas más, porque siempre fui muy así de andar en 3, 4 cosas al mismo tiempo. Sobre todo porque llegó la época que ya la tele no pagaba bien, entonces necesitas sí o sí tener 3, 4 laburos como para bueno parar la olla. El objetivo siempre fue la interpretación, el cine por arriba de todo, siempre el cine y la interpretación, aunque no, yo te lo digo desde este lugar, como actor, no es tan fácil hacer películas. Es fácil para Darín, para Franchella, que les va increíble, y yo festejo porque de alguna manera, gracias a ello, podemos Otros llegar y no, ampliar mucho más cosas, pero el común denominador de los actores nos cuesta un montón laburar, nos cuesta mucho entrar a una película. Tengo una frase favorita que es de la película Anteojito, que es 1000 intentos y un invento. O sea, es 1000 casting y quedás en uno. ¿Has hecho muchos castings? Olvídate. Mi vida Para es todo tipo de personajes, no solamente cómicos, ¿no? No, yo en realidad comicidad, de verdad es que hace rato que dejé de hacerlo, te diría, volví por cosas puntuales. Ya cuando estaba en Extravaganza, ya básicamente estaba alargando la tele, que eso fue hasta el 2016. Ya ahí no estaba haciendo tanta tele y que estaba como muchas más ganas de comprometerme más con la actuación y así ya metí un par de series, pero muy chiquitito, todo siempre muy poquito, muy poquito. Y el último laburo que hice así como de humor y demás fue con una revista con Carmen Barbieri y Fede Balsi y Fede,
que fue en Mar del Plata en el 2018. Después venía de gira hacía rato, venía con Yayo, venía haciendo varias cosas. Y lo cortamos ahí, yo corté ahí y me fui a vivir a Paraguay. Y en Paraguay empecé, digamos, básicamente una carrera en medios donde, nada, gerenciar canales y esas cosas, que siempre me gustó el desarrollo artístico y todo estaba relacionado. Demasiado inquieto sos. Sí, sí. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, vamos a una pausa y al volver continuamos con Mauricio Hortag, que nos va a contar de todo. Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Volvemos con Gen Geek y seguimos con Mauricio, que nos estaba contando de su paso por Paraguay. Llego a Paraguay en el 2018, voy por una película, me quedo laburando ahí en medios de comunicación, después salieron otras pelis más, salieron una serie, fue un lugar donde me pude... Perdón, no lo minimices. ¿Qué hiciste en las películas? Actué en las películas. Pero el tipo de personaje... En Leal 1, que fue la primer peli de Leal, es el mismo personaje igual porque son 2 películas. Era como una especie de cantante de cumbia que ayudaba a un grupo comando del comando antidroga a perpetrar en una célula narco. Era un personaje para mí fue muy divertido, muy lindo, y también empezar a laburar con un montón de gente que estaba en una situación. Hicimos mucha empatía con Paraguay en ese momento, pues Paraguay estaba empezando a desarrollar un polo audiovisual y me tocó justo estar ahí, como en el momento era como una especie de taller. Ellos venían haciendo grandes películas, habían hecho 7 cajas de Tana Shembor y Juan Camaniglia, que después tuve la oportunidad de hacer una serie con ellos, Marilina, que fue hermoso porque ya me estaba casi volviendo de Paraguay, ya había hecho otras 3 películas y otros laburos y demás, y yo me quedé con ganas de... Siempre nos encontrábamos y era como, che, qué lindo, algún día vamos a laburar juntos, sí. Y antes de irme me acuerdo que tuve una reunión con ellos y le digo, no me quiero ir de acá sin que hagamos algo, por favor. Viste cuando se te va la vergüenza de todo y le decís, che, hagamos algo. Y ellos justo me dicen, estamos justo con un proyecto y qué sé yo, papá, y terminó saliendo esto de Marilina, que era una especie de serie biopic de un personaje muy pintoresco de Paraguay que se llama Marilina Abogado, que es una suerte de la princesita para allá, ¿no? Era un personaje muy popular, muy conocido, hicieron una serie sobre ella y tenía un papel ahí, pero hermoso laburar con Tana y con Juanca, realmente son 2 personajes increíbles. No. Acabas de contar que, bueno, Leal es una peli con un presupuesto inusual para lo que era la producción de Paraguay. Entonces, ¿cómo es trabajar en una primera experiencia de una película con mucho presupuesto en un país donde habitualmente no se hacen ese tipo de producción? Dificilísimo y a la vez apasionante. Porque no estaban acostumbrados a soñar con un proyecto así, se pudo dar. Entonces también eso implica un montón de cosas y que pueden quedar en el camino, tanto errores como aciertos, pero digo, fue un laburo de los directores de Pietro Scapini y Roro Salomón, la productora Hey, que apostó por primera vez a decir, vamos a hacer, y no solo eso, fue como, ¿sabes qué fue? Fue como cuando nos pasó en Argentina lo de Comodines. ¿Te gusta o no te gusta Comodines? Sí. Comodines para mí, pero cuando yo la vi, para mí fue Arma un peliculón. mortal de Argentina. Exactamente, nos permitió, nos abrió la puerta a soñar de que podíamos producir hacer eso. ese tipo de cosas y que depende mucho también de la genialidad y de la capacidad creativa de los directores para poder, porque a veces tengo un presupuesto de $500.000, ok, perfecto, pero lo que estoy soñando son 750. Claro. Entonces, toda esa creatividad que vos podés ocupar para que puedas hacer rendir esa guita y que te permita lograr lo que vos proyectaste como peli. Me tocó vivir ese proceso con ellos y incluso también trabajando dentro de la productora, porque después yo entré a trabajar en esa productora y estuve trabajando 2-3 años en la productora Hey, donde ahí empezaban a desarrollar dentro del polo audiovisual de las películas y demás, también un polo publicitario muy fuerte, y me permitió entrenarme básicamente, porque yo lo tomaba como una suerte de entrenamiento, y después, bueno, laburar con otros directores y otras productoras de Paraguay, donde yo me empecé a encargar por ahí en algunos lugares, en algunos de los lugares donde laburé, como su nexo con los actores, era como... yo empecé a apasionarme con la dirección y también entender de dónde me gustaba a mí laburar como director, y no era con
con la imagen, me encanta, pero me gusta trabajar mucho con los actores y trabajé como nexo de los directores y los actores a ayudarlos a trabajar y aparte yo también me estaba entrenando, era como yo trabajaba con los actores y a la vez también yo me iba nutriendo de lo que les pasaba. Y también hay otro proceso más que tiene que ver que en un momento me fui afuera, me fui a estudiar porque me di cuenta que me faltaban muchas ¿Te cosas. fuiste al país del norte? Me fui a Estados Unidos, enganché un curso así de medio raro que era en español dentro de Strasberg, del Instituto Strasberg, que fue una maravilla. Después me fui a España y también a través de contactos que fui conociendo. ¿Qué ganaste en eso? Conocer gente hermosa, gente muy talentosa, hacer cosas con ellos, verlos cómo laburaban ellos, que era completamente diferente a lo mío. Entender otras técnicas para guardarlas dentro de una cajita, porque bueno, no es que uno estudia algo y decir, bueno, ahora yo tengo las técnicas Lo que pude absorber humildemente de ahí, más lo que pude absorber de mis compañeros, porque me interesó mucho el tema de compartir con otra gente que tiene las mismas inquietudes que vos y que tenemos las mismas ignorancias y cómo hacemos cada uno creativamente para resolverlas. A veces con éxito y a veces con tremendos y rotundos fracasos que en algún punto tienen algo muy... Todo se aprende. Igual, justamente, tengo una hipótesis, ¿no? Vos me podés, justamente, con toda la trayectoria que tenés, yo tengo la hipótesis de que uno estudia y siempre se incorpora un montón de conocimiento, pero es diferente estudiar algo y estar en el momento en una producción, cambia totalmente, ¿no? Claro. Es totalmente diferente. Hay un término que me encanta a mí que es guerrilla. Dice, esto es guerrilla. Cuando estaban haciendo, bueno, todos los guiones que había una pasión por querer laburar que no la vi nunca, de ganas, ¿no? En Paraguay había ese espíritu de querer avanzar. Todavía sigue estando. Y con ellos aprendí un montón sobre eso, de darle valor al riesgo. Y marcar, che, acá vamos a estar re complicado, esto va a ser un quilombo, esta escena está en rojo, marcaban en rojo, y esto acá va a ser un caos, y de cómo preparaban todo eso, muchas veces con mucho éxito, otras veces con muchas dificultades. Me tocó justamente tener un plan de rodaje que era hasta el 1 de octubre y tener que extender 15 días, voy a decir, bueno, son 15 días, sí, 15 días. En una agenda por problemas, por ejemplo, por lluvias. Claro. Por problemas temporales, hasta atrasarte 15 días una grabación. Es y es terrible. Un fangote es como de el guita, doble de dinero. Es mucha plata. Y nada, y uno a veces no lo toma en cuenta o piensa que, no sé, y entender los dos lados, pues me tocó trabajar en parte productiva y en la parte también como artista. Te pregunto, porque vos sos muy humilde y estuve con Yayo, estuve con Carmen Barbieri. Vos sos más un actor físico, un actor de voces, sos un paquete completo. Siempre la voz fue una especie de instrumento para mí, fue el instrumento que mejor pude desarrollar. Lo utilicé para muchas cosas y me dio mucho arroz y mucho atún para poder aguantar y también desarrollé una pasión por hacer esas cosas. En un momento quería trabajar mucho con el tema de las voces y meterme en doblaje o en dibujitos animados y demás, y era muy difícil, no te dejaban, tenías que tener un carnet especial. Sí. Entraban 40, sí, después sí, pero bueno, siendo que venía hace 20 años laburando con voces y demás, me inscribí en el ISER. Era más fácil. Sí, ¿no? Y el primer año me bocharon. No entré, o sea, fui al examen de ingreso y me bocharon. Imagínate la tristeza. Aparte, yo había dejado Paraguay, me había renunciado a mi laburo en Paraguay. Eso lo habías hecho. Porque dije, voy a entrar. Me lo puse en la cabeza, voy a ir, me preparé, hice toda la preparación y me bocharon. Y era muy loco porque vos te inscribías en noviembre, te daban el ok, te decían entraste, porque se inscribieran 3.000 personas y pasan 800 al examen. Y quedé afuera el primer año y me la tuve que fumar porque todo ese año no podés entrar porque entran 60 personas al año. Claro, nada. Tuve que esperar hasta el otro año que se vuelva a abrir inscripción, volver a inscribirme, enfrentarme de vuelta al examen. Son 2 exámenes de ingreso, uno de que te toman, en ese momento tomaban uno virtual y después tomaban uno presencial. Y la segunda vez sí pude entrar. Hice el curso todo el año en el ISER en Buenos Aires, que fue una experiencia hermosa, volver a clases con 40 y pico de años ya, pero me encantó, fue una experiencia. Yo soy muy feliz trabajando con gente. Yo no puedo trabajar solo,
no me gusta la del llanero solitario, no hice mi película, yo la edité yo, la actué yo, la escribí yo. A ver, tengo una cierta envidia por esos tipos. Digo, Claro, wow, cómo tienen tanta como capacidad, que hay algunos enfermos que lo logran hacer. Pero yo no puedo, yo necesito estar en contacto de eso y aparte siempre aprendo mucho cuando estoy en contacto de gente. Bueno. A mí me encanta el saber técnico, pero el empírico me vuela la cabeza. ¿Cómo te trata este nuevo tiempo de que nosotros, cuando estudiábamos, todavía estaba el fílmico? Sí, Y ahora en un segundo tenés un canal de stream sí. y que vos estás en muchos. Maravilloso, me parece increíble. Una de las grandes cosas que me gustó abordar en Paraguay tenía que ver con eso, de hacer, tenía unos especies de talleres. Tenía unos talleres dentro de las productoras, me bancaron un proyecto que tenía que ver con buscar chicos de universidades y armar equipos para televisión y para cine. Y eso fue la satisfacción más grande que tuve, porque encontré con un montón de gente muy talentosa, pibes, todos pibes, yo ya estaba los huevos peludos, y había pendejos que la estaban rompiendo, y esos mismos pendejos traían otros pendejos que eran copados, ¿viste? Como si yo conozco uno que anima re bien, tráelo acá. Entonces tenían una jornada de medio tiempo, pero básicamente lo que hacíamos era un entrenamiento, tipo un taller, ¿no? Y eso fue muy lindo, pues aprendí un montón de cosas de ahí y entendí que nosotros tenemos en la mano una productora audiovisual, los teléfonos celulares, Claro, mal sí, llamados por teléfonos supuesto, son, sí, claro, sí. y da una posibilidad que nosotros no teníamos antes y que antes nosotros para filmar sí o sí necesitábamos tener un montón de equipamiento. Sí, sí, sí. Eso trae unas mañas medias raras, porque ahora vos no querés hacer cine si vos no tenés ciertas cosas, y en realidad voy en un iPhone, para decirte una cosa, Sí, sí, tenés sí. más tecnología de la que había para hacer Star Por Wars. supuesto. Entonces, hay algo que, por un lado, nos duerme una cierta parte del cerebro, o estamos medio desenfocados en dónde estamos yendo con eso, pero me parece que es un momento para explotar la creatividad y que la gente, que los pibes como nosotros que éramos chicos y nosotros soñábamos con un montón de cosas, pero nos costaba mucho tener equipamiento y siempre fue esa la excusa. Yo creo que este nuevo, lo que me parece que habría que hacer es romper todos esos dogmas, esos paradigmas de que el cine es una cosa, cuando en realidad la maravilla que podemos lograr en la práctica y que los jóvenes empiecen a agarrar. Todos podemos hacer películas si estamos en equipo, solo es muy difícil. Sí, aunque hay eso grandes ideas y demás para hacer cortos y demás. Pero me parece que la maravilla de toda esta nueva generación, nueva tendencia tecnológica, no facilita, pero tenemos que romper medio el ego con cómo hacemos una película o cómo no. Creo que con un buen guión o una gran idea y una cámara podrías hacer grandes cosas. Sí. No quiere decir que eso está hecho, porque obvio hay tecnicismos y demás que se van aprendiendo en la misma vorágine de la prueba y el error. Pero creo que es un gran momento para los jóvenes. Cuando yo empecé con todo esto, incluso la actuación, veía las cosas de una manera y hoy las veo de una manera completamente diferente, pero bueno, pasaron muchos años, yo tengo casi 46 años y veo las cosas de otra manera y seguramente en el futuro las vea completamente distintas. Tiene que ver justamente también la cuestión de la inmediatez ahora de los celulares. Hay como Sí. todo un replanteo nuevo. Sí. Quiero ir un poco también ahora más cuestiones personales, delante de cámara, atrás de cámara. No sé si pudiste dirigir y si tuvieras la oportunidad de dirigir algo, género, ¿qué te gustaría dirigir? Mirá, yo me especialicé o me metí en casting. Me gusta trabajar en casting, de hecho tuve la suerte de laburar para unos proyectos hermosos de casting, entre ellos la película de Sebastián Borestein, Descansar en Paz, que se grabó una parte en Paraguay y justo estaba allá, sabían que yo estaba ahí y demás, entonces a través de un equipo súper profesional de casting, hice como toda la parte del casting de ahí, trabajé mucho en casting de publi, en armados de departamentos de casting dentro de productoras y demás. A mí me gusta esa visión, te digo que le tengo bastante miedo y respeto, me gustaría laburar con un buen director que la tiene más clara como DF y que entienda mucho, me encanta, y veo a mi primo, al lado de mi primo sí, pero en realidad hay gente que para mí me parece que es recapa y que de ahí se arman los equipos, es como el Aldón Pirulero, cada uno con lo suyo. A mí me parece que me gusta y tengo la sensibilidad para poder laburar con un actor y me considero capaz de trabajar con los actores y que yo también aparte aprendo ahí, no es que me hago el director porque no, me gusta, Te retroalimentás. me retroalimento y creo que podemos lograr, hemos tenido muy buenos resultados con el trabajo con el director como segundo asistente de dirección, donde el director pone las cosas que necesita por ahí y me decía, quiero esto, y trabajar con los actores y ayudarlos los actores en su proceso, que es una mierda lo que nos pasa. Yo eso lo sé por una cuestión personal. Es un momento así
que a veces sentís que tenés que romperla toda y qué sé yo. Hace poco me tocó laburar, te diría, con una de las cosas más chiquititas pero más lindas que me pasaron en la vida, que es laburar en una participación en Encargado 4. Gastón Duprat y Mariano Con. Ajá. Y con Franchella, ¿viste? Y como... No salió el encargado. No, todavía no, va a salir ahora. Dentro de Spoileanos poco. todo, Sí, spoileanos. no puedo. Pero hermoso. Y aparte yo ya había visto las primeras tres temporadas, entonces cuando tuve los guiones, yo ya los vi, ¿me entendés? Claro, Eso fue hermoso. Eran 2 escenitas y qué yo, pero también con Guillermo Franchella, que es un... ¿Mano a mano estuviste? Sí, mano a mano. Y Bien. tenía, viste, como medio como miedo también un poco. No, porque... es un grande, pero no te queda maravilloso. Es más, tuvo el tipo, sin conocerme nada, tuvo un par de actitudes así muy humildes, que me sorprendieron, pero ni siquiera interaccioné mucho con él fuera de cámara, pero porque también yo me tomé mis distancias y demás, pues sí, el respeto el respeto y toda esa Sí, bola. Pero fue muy lindo, es más, muy emocionante para mí. Mira, a nosotros, pero muy poquito, pero emocionante, muy a muy nosotros nos emocionante. alegra muchísimo que vos sigas actuando y que cada vez te damos más, porque nosotros tenemos una peña de cine donde vemos películas, muchas particulares, ahí vimos Leal. Ah, hijos de puta. ¿En serio? ¿En serio? Ahí vimos Leal, ahora tenemos que ver la segunda. Y bueno, y tenemos que conseguirla, ahora vamos a ver. No, lo que vamos a hacer, quizás puedo conseguir yo, a las que no puedan conseguir ustedes, un día me invitan a la peña y la vemos todos juntos y yo me muy banco bien. el cachetazo. Ah, muy bien. Pero ¿sabes que te voy a decir algo? Y aprovecho que los tengo ustedes dos acá porque hay algo que la tengo como pendiente. Yo hice una película con ustedes cuando hicimos la tesis, básicamente, de cuando ustedes se recibieron, que yo no me pude recibir. Igual prometo algún día retomar la carrera. Quizás un poco más adelante, pero la tengo pendiente eso. Pero me gustaría trabajar. Sé que acá hay un potencial. Siempre hablo de que Santa Fe tiene un potencial terrible de directores. Lo he hablado con vos incluso un par de veces. Siempre me tiras el palito. Claro, porque digo, ¿por qué no es que estamos haciendo más cosas? ¿Por qué no es que no experimentamos más? ¿Por qué no es que laburamos más? ¿Por qué no nos unimos un poco más? No puede ser de que haya 200 directores de cine acá en Santa Fe y que estamos todos separados y que necesitamos fusionar un equipo. No hace falta que haya 10 delanteros ni 10 arqueros. Hace falta que armemos un equipo, que entendamos que hay una posibilidad de cine hermosa, que tenemos... ¿Saben qué, chicos? Tenemos unas locaciones únicas. Sí. Digo, tenemos toda la capacidad para poder realizar productos audiovisuales muy interesantes. Sí. Y me parece que deberíamos trabajar entre todos por eso, y por ahí está bueno aprovechar las cámaras para ponerlos así, en evidencia, a todos, y que quede acá grabado. Que estaría genial que hagamos eso, que empecemos a potenciar y fomentar a las nuevas generaciones, porque ellos también nos van a dar laburo a nosotros en algún momento. Exactamente. Y nosotros podemos trabajar con ellos y brindarles a ellos nuestra experiencia, hasta incluso desde la misma frustración de lo que no pudimos hacer. Entonces me parece que es un momento ideal, porque tenemos más cosas a nivel... pero tenemos más cosas que cuando nosotros arrancamos a hacer cine o cuando empezamos a estudiar. Hoy está todo mucho más adelantado, entonces me parece que es un gran momento para empezar a ver proyectos y que podamos hacer cosas y llevar a cabo, aunque sea pequeñas cosas, pero empezar a armar creo que nuestra videoteca santafesina nos está llamando a que hagamos, a que seamos creativos. Me quedo con lo que decía Mauricio, es todo un trabajo colectivo y ya creo que se nos está terminando el tiempo. Vas a tener que volver. Obvio, siempre vuelvo. Yo nunca me voy. Parece un chiste, nunca voy a volver al lugar donde no me fui. No, yo vivo allá, me voy a vivir a tal lado, vuelvo. Siempre viví un año en Uruguay, viví 4 o 5 años en Paraguay. Yo me voy todo el tiempo. La vida de un artista. Pero la verdad es que tengo un tiempo para venirme o algo, esta es mi casa, o sea, Santa Fe, yo no hay ningún lugar en el mundo donde me sienta mucho más feliz que acá en Santa Fe. Soy putamente nostálgico de todo Santa Fe, de las calles, de la gente, de todo. Entonces, más que el mayor orgullo que podría tener es que podemos hacer esos proyectos acá. Muchas gracias, Mauro. Bueno. Les tomo la palabra. Sin duda, Sí, yo también. bueno. Sin duda. No nos queda más que agradecer a Canal Veo por el espacio y nos vemos la semana que viene. Por la misma hora, por el mismo canal. Chao.